Baisha pamba, eisha papina, cuina na amayu, mahina wiru mañana de veñan de programa miri que cuera pen de programa era vagina que aturalo hermano cuera venagino pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapo de Peina y putación para este bañen en baite, y bañón de bepa, y gatuan maestra y cubico edición número 696 de Aturalo hermano fuera 696 ya dice 700 gira va ella para que fuera segunda de Corintios capítulo 6 bella y queda con capítulo 6 pues imagina imagina ya acelera ya que fuera va llegó pastor Sergio va y comí va vaya ese hina va pa pecar mi hina y pupu que na bendición me meten a mi ojo me metí abrazo rompes balda para te poner y que fuera de parte del pastor Sergio de parte magma boñea de Vejina pastor Emilio Vázquez a Beisha ya año muy un baite jamás y hay que imagina ya jao coñaner envía pobre gote de ara ya imagina atigua su fuera de grupo fuera ja bien me baite imagina lo mitad atento y lo mitad ya tu jamás ya o moñe punu o hendú ya pues saca o aprende ca toralo hermano fuera más 595 985-162-975 ñane pumburibo pewa imagínate envía me mete imagina lo mitad vamos a hacer más motos, vamos a hacer más vehículos, vamos a hacer más motosierras, hoy vamos a hacer más, eso tío, hoy ya copiar, y malo está más sede lo está, Jaime, la corneta, te mando, ay, vato, se ya ne, llevo esa, anda y ponemos la lima, va ella poda, aquí y tabe, ring, la corneta y alguno que otro vizcaíno pero otro machete ya carece de barbe pero iba y pojilla la upea copia guate coteo y eran bosa 2 kilos de viro cambio hoy a pecha no está en mano gancho mapa y justo y mira me va quedando pues ella abrí surco ya la corpia y lo y tengo copicia y patamina corneta vizcaíno machete yacaré humilla la se mando a mi machete hace ya un mamá a veces toca ese pepa y ve oye caí mi veji y baja en botrapo y mi a veces ve a la mitad viejo vejina ve coque acá de oye y trapo caruñan de po pireres esa huida pues pisa no está más y cuál trabajo go angandame mi machete ñane piquitillo cuera bella samba ya se va disparando ahí o que tiene pensando ahí viendo pilla ve mala ana pepe a ver lo están recopamos ahí han ganado y te namo ve irá tu sa mi allí tú ta motosierra na ve más asa es más tronceadora na pepe bella copita vamos va sea pisa allí va muy niña se sabe por la jera motor vamos ahí guanga corpidora y na a motor guataminas hoy mana ya yo ca pia y máquina y ya poma carpida ahí a motor carpidora a motor no está va eva bellezo da me de tirata tupi media luna y velio tapa y na caí y van a guayibi mía es cada bien eso era y bueno era tiempo aquello lo mío donde allá Carú ella está aceite y me añando y cueva me añadir ahí pa hoy yo bebé pa hoy co añado ya acumula pa y tenía nega rompantero la ñandicia qué barro bueno más 595985162-975 y línea personal y na pe lleva le ceramos línea personal tembo usa miramos vende mensajito y cuera pero pina lo itañan a poto y se enseñan de ahora vemos usamos vende seda camí vende ofrenda a mí línea personal ve a ver que hacemos giro ya de conmigo línea tío ahí sí ya después ahí para que tú ya vas a mí mismo ahí lo también pesa el grupo Harvey te ha privado y Javi a pelo está ya poseo le giro mío lucas mío de algo ya cuámos la número cuera eso
Oye, te imaginas a ver un de mensaje y cuál tu no para yo y va tú al día sea. Pregunta, respuesta, nombre. Oye, una oraciones. Ahí te veías en duda y testimonios sea. Tremendo con el Todopoderoso estoy glorificado esa allá. Bueno, ya de día ayuno, oración, vigilia, siempre ya enseñan deporte tu llave. A mí ya de coñan de sí, a recuperar, recuperar lleva unos cuantos. Si ya recuperaste los documentos, me gustaría contar con ellos. Bueno, para allá enviar para me hay cuál imagina pean aregua. Bueno, sí, pues o cañici unos cuantos ya no hay gusto de pena. Sí, porque son documentos pago ñamba pongo a documentos ya ligan más ya voy yo a rango ya topa ver no ya recopar la se puede recopar archivado gurija oye borrado cañici. Con anga recuperar algunos lleva entonces ya voy a salir más. Pero son válidos, sí. Purete están. Bueno, y ese amigo, a ver. No, ese Upeango, ¿qué tal? Ese es sábado y domingo en Tejina, para ese avisamos ahí, coco de Beguri. Los tres ya envía, verme. Para ese tío, Gálatas 1, capítulo 1, paite. Efesios, capítulo 1, paite. Va ese tico Juan ahí. Ambas secte lo indios en duara ese mismo allá y cuapamos en tu pavo lo está tu ya era mi audio y tía hoy pillar a moya y me así y en media de coña de YouTube o pillar a moya dije pesa guare y coña y Paraguay de allá hoy en duda primera vez hoy en tu más dos veces hoy a tu anga y cuadra moya de cojañan de YouTube predicaciones de que hebrea en guaraní estudio bíblico, sí, el que es más, güey. Ahí la Torah es muy hija, Pepe Pastor Sergio ya poñan de video y cuero mío, Pepe es un pipaiteo y especial, venía bendecida, bueno, y me YouTube Pastor Emilio Vázquez, Facebook, YouTube con cada hija Torah. Bueno, yes, a mí, Telegram, y me Messenger, y me WhatsApp, radio WhatsApp, Vega, Atora, imagina. Pero no estamos en tu completo hoy. Bueno, hoy estamos, ya enviar siempre ya de evidencia. ¿Cómo hacemos para? Bueno, y contactarse en 10 más 59585 162.975 y que para los que quieren iniciar la enseñanza ñaño organiza ñaño organizada ya después está la estudio la yo puse un imagina ya yo apoyada la en cuanto al conocimiento escritural no hay por el problema organizativa no importa el número por ahí te digo la 5 o 6 7 conmigo que quiero bueno excelente digo ya anota anota hermano tu una en Guatina de 30 40 años que son la emboeta no los tres veis hermanos hoy congregación no por un hoy pesa con 2 3 ya es una congregación ahí está ya es ya hay 3 donde están 2 3 reunidos en mi nombre y el Mesías. Excelente, venía contactado ese no importa, 4, 5, 6, 3. Venía por un sema, voy a ver estudios, algo nuevo, venir comunidades, abrirse y congregación, ese que si hebrea ya yo apoyar, y estamos ya con aina, está liendo con aina. Bueno, sí, oí, hay un grupo donde estoy enseñando, tengo mi grupo, Inyección de Esperanza era. No, ahí me pusieron nomás, ese no es mi grupo. Areco sea parte de la grupo. Paren de la, no, UPBC na, a veces a lo mejor no participado así porque se Areco aparte de ese grupo. Inyección de Esperanza era. Ahí están todos los paraguayos, fuera y nada por lo menos, Paraguay para Jamachías, para el Mesías y nada ahí.
Ahí me hay, pero yo tengo otro grupo. Igual voy a pasar en ese grupo en donde yo estoy. Sí, las hacemos. Quiero estudiar según su enseñanza. Parece que usted sigue una línea. Todavía no estoy para estudiar con todas las otras enseñanzas. Elige. Me puede confundir. Bueno, sé exactamente cosas. Sé las enseñanzas pejendumoy. Si el libro de Juan, si el libro de Efesios, si el libro de Gálatas se centra en eso. Juan el Corintio. Si tiene que ver con historia, documentos históricos, tiene que ver con el tema. Juan. Justamente para esa preocupación porque esta clase no en muchos grupos. Oye, confundí a alguno porque está subir la tema. Hoy si vos no te sentís todavía preparado, abarcar todos los temas que se te sí está ahí, conozco yo, solo mirar el grupo está tema ya pues está, ese es un grupo donde vos ahí vos adquirís herramientas, enseñanzas de filtrar. Bueno, pero sé y distinto en el grupo donde yo estoy netamente se estudia esta brigada ya parte de la Torah, depende de la pregunta allá ese tranquilito. Bueno, otro sí justamente van ya en pregunta capítulo 6 sí César, ahí te cuesta nada anunciar, güey. Sí, porque en el 21 ya termina, y está bastante claro el verso 21. Yo creo que no necesita tantas explicaciones porque ya no entramos directo en el capítulo 6. Una sugerencia. Sí. Anilla voy a puti. A ver, anguesteo ya por la mención. Oye, que aceleración y nada. Y que te da verso 21 va a vivir para guara, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, pero Paguri verso 21 para capítulo 5. Sencillo, es claro, ningún pecado. Pero ñandere jeja, por nosotros se hizo pecado. O sea, oye apropiar la ñande pecado, ¿verdad? Hay que ñandere jeja veo pecado. Ega tojan maisha ñande ya ñande iñemanuja juburupi ñanderu todopoderoso ñanemopoti añime justo delante de él, justicia delante de él. Ve así. Apello y quema capítulo 6. Ve. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y Reina Valde. Sí, estábamos hablando de que éramos embajadores y colaboradores del reino, sí, del Padre a través del Mesías. Aniquetico amba oingo desaprovechada, pues cierto. Hay quienes desaprovechan el mensaje de salvación. No me sube el valor. No aprendes a tan ese. No le interesa a otro. Entonces, algunos ojos de la congregación, algunos de la reunión, no sé por qué, qué motivo se va. Y puede ser que sí, puede ser que esté dentro de la congregación, esté sentado allí o participa, pero que no recibe con fe lo que se está enseñando ahí. Muy bella guay. Así pues nosotros como colaboradores por momandumbar este pona ore me bañé putimo a correino por momandumbar este pona amiga anga per recibir con a yanderubi con amba
ambue por ahí te yo poi o me añade peñere, la gracia, los mensajes, aún la muerte del Mesías, no hay que desaprovechar eso. Hay que aprovechar todito, o sea, todo lo que, o predicar con el Mesías, a Bellareco, escrito ya estudiada. La sangre del Mesías, bueno, pea rupiña de ella conseguir perdón de pecado y repentina, ¿no? Todo eso. Ani la oye perder, ani, pago no oye perdemos, ahí pues ñandete con la ya perder. Ñandete con la ya desaprovechada, porque eso no se va a fundir. Va a estar activo hasta que se cumplan los propósitos del Altísimo. Sí, eso saca de, ¿qué está en Isaías 49:8. Sí, claro, Pablo era un estudioso de los libros proféticos, o sea, ellos pues, se manejaban lo así. Todos los apóstoles manda por oído, hermano, la ñandente con la hoy día la yaya raya jetaitimba en la Biblia, pero vaya ñambu que pane más yaya picho ti tumbo ñande uta haisana. Pablo siempre cita, en este caso citan de Isaías, hoy hay veces donde cita la ley, los mandamientos, se va. A los no me en cuenta. Y más todavía si se hizo a propósito de alguna traducción de que tu jamás chapao parte por no lo mitad pillarlo y cuá por no esa mujer también por no oñeme en cuenta la oñeja la ley vio muy supe algún término güey a hoja sabe esa presión inicuo o muy en parte a lo mitad no pillé la inicuo ñañaje pero si vos buscas inicuo, ¿qué quiere decir? Te lleva en su origen, quiere decir alguien que transgrede los mandamientos, alguien que anda sin ley. Inicuo, y pecador. ¿Pero qué es pecado? Transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. Esa, o lloramos ahí. Sí, Pablo ahí cita, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ella esa página ya la palabra profética no mandó y nunca. Pero ahora esta parte de la profecía de lo dicho de Isaías 49:8 hasta la venida del Mesías funcionado. No es algo que sucedió en tiempo de Isaías a Opama, de Shapio en tiempo de Pablo oye puru. Después de Pablo donde hay purucero sigue sirviendo. Con anga el tiempo o valea las penas arogendú cote viaja ne salvación ja ara jaco salvación ja ara besha yuro socorre patamina se cote dia co anga ja epe tiempo dere aceptara co anga ja epe día dere ye salvajan guatamina abigo ereta no ye cumpli pama anya hoja zapama. Palabras proféticas que se actualizan diariamente en la vida de muchas y para muchas personas. Más a ver vengo ore no ocasionai oñe pisanga janwa tenaka tu once janwa ku tapetu yawi. Esa es la senda antigua en guaraní. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Tropiezo buñande ya calcula español que tropiezo yo pero tropezar también en términos hebraicos es salirse del camino. ¿Y qué camino era? La senda antigua. ¿Y qué era la senda antigua? Todo el sistema y la manera que el Padre adoctrinó a su pueblo. Esa enseñanza, esa doctrina, esos consejos, esas instrucciones, la senda antigua. Esa vaina apoyan de oye, va eso tico están de oye traducible del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al español, pero tropiezo ya ñande guañe pues sangano. Pero en su término original había sido tropezar de trabar en un la tapevi. Añandea tu jate ni pisangane, no. Tiene sus efectos colaterales en el hebreo, o sea, o yo apula el problema. El ñe pisangande. Detrás del tropiezo viene ñe culture, ella pa yereije es en la tapel. A Pablo va
Por eso yo más a ver, pero muñe pues ahora no heavy cotape tu llave desde la senda antigua. O la guaraní ve a la embolleré un guaraní ve el sentido de la palabra tropezar, el significado hebreo te lleva directo a la senda antigua. El camino. No puedo no hemos. Ahí ya la orego no allí por uno hemos la tapewi. Lastimosamente ahí no aparece la palabra camino, ¿verdad? Pero ese es la esencia del mensaje, la idea del mensaje. Sin dereñe pusanga de tapere hoina. Ahí ñe pusanga ñe tikutu allá para allá en la tapei. Salirse del camino. Tropezaste, saliste del camino. Debe seguir ponando la tapé potipona. Va ese que sí que en la tapé la ella por más Pablo y no, no yo como ñe pusanga más ver no yo me camino falso. No yo abrí otro tapé, pero seguí el mismo camino. La senda antigua. Aparece el Mesías. Y Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De qué camino él estaba hablando? En el término hebraico, de la senda antigua. Yo soy esa palabra que cobró vida, esa Torah viviente. Hay unas instrucciones en palabra o cobraba vida en forma humana. Ese es el camino. O sea, el camino era la forma de nombrar la Sagrada Escritura, la Torah, la instrucción del Padre. Así que tengo aplicando el PM con desde el trasfondo, siempre ya se cacho el trasfondo hebraico, el significado de la palabra jaupesion de ñande ya topa y jupun uve je veñan de la ñande kumanda caldo porque jupun uve ma y con la pesan de mañana y na pero la hemos hecho el condimento original hoy coite y vende ma hemos hecho la verdura mía y coite vende ma apeamos la idea pues le vamos poniendo el significado original, le buscamos por qué se usaba la palabra tropiezo va designado va ya explicamos, tiene que ver con tropezarse, salirse del camino, caerse, cayó o se tropezó, se salió del camino, tropezó, algún pecado, alguna violación de la ley, o ya salió de la senda, salió del camino. Hay que seguir la senda antigua. A veces se dejen duda algunos y por ver versículos, pero no entendéis. Bueno, no damos a nadie ninguna ocasión. O sea, por no ocasionamos, hay peces en mala tapé, no entregamos, ahí me tapé falso, tapé cue. Peñe Pusangabe hermano, para el objetivo ahí, Pablo. Para que nuestro ministerio no sea burlado. A Dios ya criticado ni Eva y Pala en el ministerio, no. Pero yo entregarme el camino correcto. Cuando dice que venimos a entregarle el camino correcto, a no ponerle tropiezos, a poner un tapé correcto, está hablando del mensaje del Mesías. Del mensaje que el Padre entregó al pueblo, el pueblo se había olvidado de ya abandonar al Mesías, hubo mucho apoyo, o muñe puno el mensaje. Como para o renovar o recatar a entregar al pueblo. Sí, pues el mensaje está olvidado. ¿Por qué? Porque los fariseos, los judíos y demás, o ya podemos escribir la Talmud, o ya podemos escribir la obra de la ley, o ya podemos escribir las tradiciones rabínicas, la joda, la ja, todas las cuestiones de sus enseñanzas tradicionales, Marcos capítulo 7, del verso 7 al 13, han invalidado la ley de Dios y ha puesto por obra mandamiento de hombre. Hay mandamiento y ahí está la tradición de los padres, las famosas leyes judías que no están en el Pentateuco, que no fue entregado a Moisés. Entonces el Mesías la tapebe, yo soy el camino, la senda antigua, el padre entregaba, el padre y el padre instruccionaba, y hoy día cómo estamos, la senda de enseñanza, la senda de doctrina, senda nuevo, todo es nuevo, y tú ya no, ya bolipamas, y lo mitad ya vi otro lado, te hacen payasada en la iglesia, oye, de prosperidad,
Ya no lleguemos ahí la del pescado, no explicamos ahí ya para la pescado, no ese vemos ahí la mandamiento, viago, ya, y tú ya te ven sepamos hija, te oí cuando existimos ahí la pescado. Todo es materialismo, una fe, ya es ficticia, una fe, va ese pero ya es ne mente pende más recupe, ajá, de accionar y mande ya pues man va es ve. No, este lo ves. Se salió de la senda antigua. Hoy estamos tratando de recuperar, bueno, de la esencia del verdadero mensaje, según lo que ha entregado el Padre, según lo que ha entregado el Hijo, según lo que han entregado los apóstoles. Pero habla ya allí, habla de idea y rescatar el sabor original de la palabra. Y allí deleitar malo. ¿Has Bueno. Que esa villa de código a veces hice uno colaborador en favor de los demás, recibir y valorar el mensaje de salvación. Para que haya salvación, de nada sirve escuchar pero no oír. Pega con la problema, ¿no? Hasta con la de la congregación, veo participan de, o si no, de 40, 50, 60, 70 miembros de grupo, pejan de ya piso estudio, y esforzar, y sacrificar, ya. Pero, va la idea, o nos enduya, interesado, no interesado, están por estar ahí. Y están los famosos, escuchan pero no oyen. O hindú, pero no ni concentrar en práctica. Eso quiere decir escuchar y no oír. Debe ser hindú la panana y que vende prestar su atención. No le interesa. No le interesa algo a tu ya pues saca, pues a tu ya. Se oye muchas cosas, pero pocas cosas es lo que nos interesa para oír. Pejaina. Hañandeo ya ñande a pesar ya abrir poaña mo poti poaña de a pesar cuaica tu hanguacha ya henduja ya obedece la Sagrada Escritura, las enseñanzas. Pero hoy o hendunde. Hoy que ya pesar cuai vio ser otro. Va a este. En forma tradicional te ha educado. Es como completar hanguay, ¿sabes? O tranquilizar hanguay conciencia. Donde ya o pesa. De nada sirve escuchar, pero no oír. Conocer y no vivir ni practicar el mensaje de salvación. Sí, si hay cual, paitero 4 evangelios, si hay cual, tal versículo, tal, o si cama donde. Juan 14, 6, Juan 14, 2, y Juan te amó a Mateo, sí, pues donde es la vida, la doctrina, totalmente torcido. Va, esta cuestión. ¿De qué sirve eso? Ya vivina. Ya presentan a testimonio de vida, ¿no? Ya escalan la verdad, ya anda peñete guare. Ya remangana por la verdad, ya renuncian a la mentira, ya pillaron no y por ahí jala, ya puagina doctrinalmente. Oye, sacañandeo, oye, eñandeo, oye, le eñandeo, oye, me eñandeo, prueba de la escritura, oye, me vamos eñandeo, muy van de mesa, ahí neti viva. Va, entonces, chamío, es tiempo de cambiar. Veando la ley, veando escuela, ella se llama, vea. Más pues esa cargarita, más pues esa cargarita esa pues tú me va onda ella espesa ko onyembo esa huesa ko onyembo eva ira ella ya reconoce ondembo eva ino no pero se nambo eva mas esta lo hermano allá huira da ingo pisa entendemos anga beja esta lo hermano allá ese a ver y 6:2 segunda de Corintios 6:2 Pablo cita al profeta Isaías 49:8. Aquí preguntas ahí, ¿hasta cuándo se extiende el tiempo de salvación? Porque muchos dicen que cuando la iglesia se arrebate terminó el tiempo. Bueno, cuidado con esto, Pañan de ella explica para Maguri. Cuando viene el Mesías, después de la gran tribulación,
todavía va a haber oportunidad de salvación para más peor. Upe tribulación o y personas ahorita no manomo hay, pero no iría instruido en la palabra, pero son personas mansas, buenas, porque ya es mi iñañá, según Apocalipsis, ya León Guareguri, creo que era 19:11, si mal no recuerdo. O hubo el jinete sobre el caballo blanco del Mesías, ya. Todo lo terrible, lo maligno, lo perverso, lo horripilante. Usted ve muita encontrar el Mesías manifiesta para que todo y amba ei kota pe o se ti poder Mesías yuruya o yuca para que yoga. Y van a quedar los mansos, los más buenos. ¿Para qué? Para ser instruidos. Oye, reina jamás y aricuera. No sufrimos, hay transformación de cuerpo, no es como hay cuerpo transformado, glorificado. Acuerdo, se quita la irrumpa, algo se siempre explica allí bien en algunos grupos lo que va a ser se lee a los profetas, a Isaías y eso, que muchos todavía van a vivir, van a tener hijos, va a haber niños, va a haber todavía algunos que peca, ¿verdad? Pero no con tanta gravedad como se hace en estos tiempos, ¿sí? Y vete al asunto porque ahorita justicia, 1000 años de justicia. ¿Y quiénes van a aplicar la justicia? El Mesías y los escogidos, los que van a reinar sobre la tierra 1000 años. Dai porimo, ay na bebe con anga guay sa la ya posea ya posea hana. No, cuidado. Orden estricto. En el mundo, vea la verdadera orden mundial santo tajita. Bueno. Entonces, hasta sí, viene el Mesías, se instaura el periodo milenial. Dentro del periodo milenial, o manota. Que los que no murieron en el Mesías y los que no fueron transformados. Personas. Mi ahora cota. Y Jecobe Pucubeta, sí. Como demostramos en algunos versículos bíblicos de la profecía, del libro profético. Como la vida de los árboles allá. Y pecado, algunos de 100 años pecado. Va a ser todavía como Ipajuitina ya. 100 años que pecas y la. Bueno, todo eso estábamos explicando ya explicar también una pendencia. Entonces vemos ahí que hay personas todavía que van a morir. ¿Sí? Va a seguir naciendo niños, se va a seguir cosechando, se va a seguir plantando. Todo ese ritmo, pero todo va a ser en la reformación, en la transformación y en la santidad y en la justicia. A mi persona, oroviawie, me arrepentiawie, oye, pues no había obedecer en ese tiempo. ¿Qué tienen que obedecer? Lo que el Mesías va a venir a enseñar. ¿Qué va a venir a enseñar el Mesías? Cada ya entendía. Cuando uno, bueno, no, y tan Jacob Ponambada, cada uno hace lo que quiere. No. Vara de hierro ahí. Apocalipsis. Usted reinar o gobernar con vara de hierro. Vara de hierro vaya. Desde el punto de vista hebraico. ¿Qué es vara de hierro? Las instrucciones del Padre, los mandamientos del Padre, la justicia del Padre que no se tuerce, todas las verdades, todas las instrucciones santas que el Padre ha dejado en su palabra. Oye, cumplitan de un bebé cabalmente, lo están de un bebé, ay, no, yo no creo, yo no voy a cumplir, a mí no me interesa la palabra, ahora cae. Aún en la gran tribulación va a haber predicación. Ángel entero va a predicar, contarle. Entonces prepararlo ahorita. Porque ese otra vez va a ser el caracuy, el alimento espiritual. Pero la constitución nacional del orden mundial santo va a ser la Sagrada Escritura, que va a ser a racatabla enseñado por los escogidos y como cabeza el Mesías, jalapea no obedece. Señores hermanos queridos, gente. Y el que obedece si muere en el juicio final después del periodo milenial, hoy cotati juicio final, el trono blanco, a Pepe por su obra. Ya el Mesías ya le conocen, por su obra. Sí, porque el Mesías ya, hoy cuadra más vivo que el Mesías va a estar reinando en el periodo milenial. Entonces los que viven todavía en el periodo milenial y no murieron y son humanos sin transformación o manota, pero ellos conociendo al Mesías, algunos viendo al Mesías. El problema no va a ser que no creen en el Mesías. El problema ahí va a ser, o obedecen o no obedecen la Sagrada Escritura, los mandamientos que van a estar vigentes ahí. Para ya practicar, los que van a reinar son los que están practicando ahora
los mandamientos, a obedecer al Padre. Los desobedientes no hay caso. Nunca ne practica bien va esa reinata. Va ela en boeta vio. Va esa reinata venden y cuain va vende obedecer ya nunca. No ni aprende bien donde eran de velita, eran de cerebro. Ve. Bueno, entonces vemos en cuanto a esta pregunta, ¿hasta cuándo se extiende el tiempo de la salvación? Todo el tiempo que va a reinar el Mesías. Hasta o hubo la instaurado de la o pavo de la periodo milenial, el reinado del Mesías, 1000 años después el juicio final. Pepe ya terminó, chau. ¿Por qué? Porque después ya va a haber una vida eterna sin interrupción, porque el Mesías va a entregar el reino al Padre. Ya estudia Mauri. Primera de Corintios 15, verso 23 al 28. El Mesías entregata el reino al Padre y el Padre va a hacer todo en todo. Todo lo que se sujetó al Mesías, todo el Padre lo sujetó al Mesías, pero el Padre nunca se sujetó al Mesías. Pepe, oye, el Padre no se sujetó nunca al Mesías. Pero el Mesías sí se sujetó al Padre y el Padre le sujetó todas las cosas. Pero el Mesías pidió entregata su el reino ahí en el juicio final, después del juicio final, y va a haber una santidad total, una vida eterna indestructible que va a durar eternos, hermano. Después ya no me pregunten más porque no sé más la Biblia, ya no topa y me semba, esa va a ser ese reino del Padre. Porque el Mesías entregata sobre el reino. Y cuando dice que el Mesías le va a entregar el reino, le va a entregar a todo lo que se salvaron, a los miles y millares, le va a entregar al Padre y el Padre va a hacer todo en todo. Y han de absorber paiteta al Padre. Vamos bien en un mundo, en un tiempo muy distinto, muy diferente, muy transformado, muy alto nivel, último nivel espiritual. Si ya la salvación y si ya la transformación, si ya la inmortalidad a esta PTI nivel superior, un segundo nivel de que vamos a alcanzar. Imagínense lo que va a ser que seamos entregados al Padre y el Padre nos va a absorber a todos nosotros. Ñande yarra paitete imbaera. Ñande erete cuape vida yarecua. Cuape hoy cota de ñande en 10 ñande en 10 unidad total. Va a ser muy profundo son estos. Muy poderoso. Un nivel muy superior que ni idea no llega. Al menos sé, pues eso aprendí de la escritura anterior. Y bueno, avisa. Entonces, al responder más BMB, ABGI, sí, es el concepto de salvación, hermano. Llegar a pertenecer totalmente al Padre y ser entregado al Padre a través del Mesías para que el Padre pueda habitar realmente en nosotros y nosotros en Él y estar en comunión con Él. Cuando se termine el periodo milenial, hasta ahí tenemos que llegar. A Pei ya se quita, pero vaya otro nivel de vida. Bueno, oye, fíjese ya muy ya puedo enviar poco este día a la guajera, vagina acá, hija, tú eres los hermanos que era ya yo chata y que topata con era muy evo, shalom, bendiciones, hasta mañana, mande.